Muy buenos días, hermanos dominicanos. Muy buenos días. Es un poco preocupante que el gobierno nuestro de aquí, de los Estados Unidos, digo nuestro porque yo tengo la doble nacionalidad y tengo que respetar esta parte que me corresponde. Nos ha pedido que no viajemos a nuestra nación. ¿Por qué? Porque se está intensificando la pandemia de ese virus tan poderoso denominado coronavirus 19. Pero todo eso es fruto de la negligencia y el irrespeto que el gobierno que saldrá el 16 de agosto mostró durante el inicio y el transcurso de dicha pandemia. Fíjense bien, hermanos dominicanos, el país de nosotros, ese gobierno del enclenque denominado Partido de la Liberación Dominicana, porque ¿a quién liberó? Esclavizó, pero nosotros recurrimos nueva vez a esa estrofa de nuestro himno nacional dominicano, que es un himno de gesta, una gesta que nos inspiró, y recordamos esa parte que dice: quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la faz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Qué pena que debimos liberarnos nueva vez, pero de nuestros propios pésimos gobernantes del PLD. Mírenlo cómo se confirma. Los Estados Unidos le ha dicho, o nos ha dicho a nosotros, que tratemos de no viajar allá, que no viajemos, mejor dicho, porque ese gobierno se empecinó a sabiendas de que era impopular ya. Era un gobierno procaz, ambicioso, asqueante. Desde que en ese mismo noviembre, sabiendo ya de la amenaza que iba a constituir esa pandemia, se dedicó, por eso lo reitero, a esa campaña sucia de querer violar nueva vez la Constitución para ese mismo presidente Danilo Medina reelegirse por tercera vez. Gastaron, ¿saben cuánto gastaron esta gente? Las Naciones Unidas le enviaron para esa pandemia 150 millones de dólares. Y ellos le adicionaron ahí los 40,000 millones de pesos de los ahorros de los envejecientes, y los dedicaron también a eso, más toda la colecta que recibió de altos empleos o empleadores dominicanos que tenían miedo y aportaron bastante para esa pandemia. Es decir, gastaron más de 7,800 millones de pesos durante la pandemia. Supuestamente gastaron, ustedes lo distribuyeron entre ellos mismos. Por eso, hermanos dominicanos, por manso que uno sea, tiene que sentirse herido. Porque ¿cómo es posible que siendo nosotros dominicanos, esos se muestren tan falsos dominicanos, esos que nos están rigiendo todavía, que saldrán ya desahuciados ya por la misma población? Porque no fue el Partido Revolucionario Moderno nomás que ganó. Ganó el pueblo, la coalición de partidos. Y son tan bárbaros que saben que la ley les otorga 48 horas para que den los resultados nacionales de las votaciones o elecciones. Y ahora tenemos ya 6 días y no conocemos a carta cabal los diputados de todo el país. Y no solamente eso,
sino que ellos mismos, esa Junta Central Electoral, ha ido acomodando los diputados para quererse quedar ahí de una u otra manera en ciertos renglones que ellos saben que perdieron porque no les valió el dinero que se robaron para eso. Oigan bien, 7.500 millones de pesos gastaron supuestamente en esa pandemia. ¿Y qué han hecho? Tenemos más de 1.000 muertos y más de 45.000 infectados. No hicieron nada, se los repartieron este dinero. Entonces, ¿cómo pueden pedirle a la nación que sea totalmente sumisa? Que no se nombre un fiscal prácticamente independiente que pueda quitarle ese dinero a esa gente, porque no es de ellos, es de la nación. Y la nación somos nosotros. Ellos continuaron manejando la nación como su propiedad privada. Todavía son tan inmorales que no han decretado los ganadores en varios pueblos. Claro, ese presidente de la Junta se le ve la cara de santurrón, pero es un monstruo político. Lo mismo que Roberto Rosario, que todavía continúa hablando de que dejó un gran legado a la nación, cuando en las pasadas elecciones de 16 gastó todo el dinero que pudo en dólares por miles de escáneres para realizar las votaciones y no se pudieron usar porque estaban dañados. Ese es el legado que nos dejó. Ayudar a saquear a la nación. Señores, qué dualidad ha tenido ese Roberto Rosario, porque fue un líder pulcro en la universidad. Yo recuerdo como ahora, junto con Roberto Santana, Amin y todos esos muchachos de ese entonces, pero se transformaron en bandidos antidominicanos. Así no. Entonces no quieren que se le aplique la ley. Quieren hacer como esos esposos que se divorcian y quieren manipular a la esposa cuando ya forman tienda aparte, manipulándola. Eso quieren hacer. Ya salieron desahuciados del gobierno. Ellos mismos se autohumillaron por los robos a diestra y siniestra, por el saqueo desmedido de la nación. En los hospitales todavía no tienen hilos para dar puntos de suturas, no tienen curitas, no tienen alcohol, no tienen gasa, que es lo que menos cuesta porque son las misceláneas del hospital. Todo lo saquearon y se atreven a hablar, porque miren ahí en el puerto de Jaina, hay una mafia que está acabando, se lleva miles de millones cada año y no reporta ese dinero a rentas internas. Ustedes ven que ellos iban premiando a cada miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Lo votaban de una empresa porque le habían desfalcado y lo nombraban en otra para que siguiera desfalcando. Señores, hermanos dominicanos, no podemos seguir así. No podemos seguir así. No queremos venganza, queremos justicia. Recuérdenlo. Por eso les dije que yo no aceptaba cargo político, porque yo no pertenezco a ningún partido político. Vuelvo y reitero, hay que reiterárselo a ustedes. A ese gobierno inmoral. Nosotros somos dominicanos reales y verdaderos, aún residamos aquí en el extranjero. Entonces, ¿cómo es posible? Miren cómo ha dejado enfermar a la nación. Hablando de que Santiago puede colapsar. Claro, porque también ya estamos tan incrédulos
como impusieron el toque de queda en aquel entonces por un largo tiempo para hacer su campaña política, ya ellos no merecen confianza. Y todo lo que ellos dicen mueve a dudas. Podría ser que haya que intervenir en alguna ciudad, pero no se cree. No se cree en ellos. Se cree que lo que quieren es lanzar a otra dirección la situación real y verdadera que ahora es esa pandemia que ellos mismos descuidaron y llevaron a ese nivel que, fíjense, los Estados Unidos dijo que nos pedía que los que somos ciudadanos norteamericanos, dominicanos, no viajemos a nuestra patria dominicana porque está demasiado infectada y podríamos venir con ese virus e infectar a los otros hermanos que viven aquí. Eso también está correcto. Esto es una forma de proteger a sus ciudadanos, cosa que nuestro gobierno no lo hizo. No lo hizo ni lo ha hecho. Ellos lo que han estado encubriendo la enfermedad al pueblo, pero con las ayudas económicas no. Son miles y miles de millones de dólares y pesos que han recibido. Y ahora han dicho que fue la pandemia. No, ustedes invirtieron ese dinero en la campaña política. Y el domingo pasado, ahí usted la OEA lo dijo, que ustedes estaban comprando ahí mismo, en plena fila, estaban comprando los votos, porque la oposición no podía comprar, ni le interesaba comprar, porque sabía el descontento general, la impopularidad del fatídico PLD, de ese partido de leprosos, porque podrán tener sus bolsillos llenos, pero son lepras sociales, no tienen materia gris real y verdadera, y si la tienen para ser macabros en contra de su propia gente, en contra de su propio país. Son insensibles, y todavía se atreven a hablar. Fíjense, ese mismo Marchena, que pensábamos que iba a ser parecidito al presidente de aquel entonces, y sin embargo, fíjense, quiso humillar al presidente electo. Ustedes oyeron cómo levantó la voz. No caben más. ¿Sabe? Una indirecta. No fue a los periodistas que le dijo eso. Fue porque fue al punto de él darle la mano a Danilo. A pesar de que yo le digo una cosa. Danilo me puede dar un billón de dólares a mí para que le estreche sus manos y yo no le estrecho. ¿Por qué? Está manchado de Joao Santana. Ese que ellos mismos, de Marchena y ese, le mantuvieron una oficina equipada con bombos y platillos a ese Joao Santana y a su esposa Maura, dos delincuentes internacionales que le dirigían la campaña a Danilo, y fíjense ahí cómo terminaron. Y todavía le siguen pagando dinero a ese tipo. Ese es el despacho de la primera dama. Señores, qué vergüenza, qué desvergüenza. 750 empleados y miles de millones de pesos para todas esas botellas, porque son empleados, no son botellas que se podían emplear padres de familias para que pudiesen sustentar sus hogares. Hermanos dominicanos, esta gente no tiene escrúpulos, aún habiendo sido desplazada por el pueblo, no por el PLD nomás. El pueblo se hastió. Cualquier persona que fuese candidata por la oposición hubiese ganado las elecciones, porque el pueblo se hastió de ser humillado, vapuleado, asqueroseado, envilecido, robado en todos los aspectos. Hermanos dominicanos, no podemos seguir así. Ya esto hay que pararlo ahí.
Esa junta irresponsable todavía no ha podido determinar los reales ganadores, porque ellos solamente fueron ahí a encubrir al gobierno y a ese mismo presidente de la junta también a nombrar parte de su familia. Hay hijos que él sabe que la Constitución prohíbe terminantemente que laboren dos miembros de una misma familia en una institución gubernamental. Por eso, porque se prestan a componendas como lo han hecho, como fue demostrado en febrero pasado, que suspendieron las votaciones municipales. Hermanos dominicanos, vamos a mantenernos firmes y vigilantes. Esta gente no tiene escrúpulo alguno. Así es que continuemos firmes y manteniendo esas estrofas del himno nacional dominicano, ese canto de gesta que es tan real, tan verdadero y tan convincente. Por eso, quisqueyanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la faz ostentemos nuestro invicto, glorioso pendón. Tenemos que estar invictos ahora, continuar invictos con el triunfo del domingo pasado. Ya esto se paró aquí. Mírenos, ya comenzamos. Dejaron expandir la pandemia del coronavirus y los Estados Unidos no quieren que vayamos allá. Entonces los turistas de ese Javier García, ese irresponsable, ese vividor, esa bella salúa, como decía el doctor Fadul, miren, permitió los vuelos hacia España, Italia, Francia e Inglaterra, a sabiendas de que estaban infectados grandemente del coronavirus, para que nos transmitieran esa enfermedad a nosotros, esos turistas. Así es que amén, hermanos dominicanos, firmes. Ustedes ganaron y dieron un paso hacia el futuro de sus hijos y de sus nietos y bisnietos. Dios los bendiga y que le mantenga esa firmeza que mantuvieron en los dos turnos electorales, de los ayuntamientos, que lo ganaron casi todo, y ahora las congresuales y la presidencial. Amén por siempre. Felicitaciones y la firmeza que continúe.